Hola, mi nombre es Giselle Gigante, soy licenciada en bioanálisis y el tema a desarrollar este día es la coagulación sanguínea. Cuando una lesión afecta la integridad de las paredes de los vasos sanguíneos, se ponen en marcha una serie de mecanismos que tienden a limitar la pérdida de sangre. Estos mecanismos, llamados de hemostasia, comprenden la vasoconstricción local del vaso, el depósito y agregación de plaquetas y la coagulación de la sangre. Se denomina coagulación, por lo tanto, el proceso por el cual la sangre pierde su liquidez, tornándose similar a un gel en primera instancia y luego a sólido, esto sin experimentar un verdadero cambio de estado. Este proceso es debido a que una proteína soluble que normalmente se encuentra en la sangre, el fibrinógeno, experimenta un cambio químico que la convierte en insoluble y teniendo la capacidad de entrelazarse con otras moléculas iguales para así formar enormes agregados macromoleculares en forma de red tridimensional. El fibrinógeno, una vez transformado, recibe el nombre de fibrina. La coagulación entonces es, por lo tanto, un proceso enzimático por el cual el fibrinógeno soluble se convierte en fibrina insoluble, capaz de polimerizar y entrecruzarse, llegando así a formar un coágulo, el cual es una red tridimensional de fibrina que eventualmente ha atrapado entre sus fibras a otras proteínas, agua, sales y hasta células sanguíneas. Sabiendo que este proceso de hemostasia consiste en un conjunto complejo de reacciones de proteasas en el que participan aproximadamente 30 proteínas diferentes, estas reacciones convierten el fibrinógeno, que como ya lo dijimos, siendo la proteína soluble, en filamentos insolubles de fibrina, conjunto con las plaquetas, forman un trombo estable. Se han propuesto varios modelos de cascada de coagulación, incluyendo el de la vía intrínseca y extrínseca, y el más reciente, el modelo celular de la coagulación. Comenzaremos a hablar entonces del modelo de la vía intrínseca y extrínseca. El modelo de la vía intrínseca y extrínseca se considera que es la responsable de la generación inicial del factor 10 activado, mientras que la vía intrínseca lleva a la amplificación de la generación del factor 10 activado. Este desempeña un papel central en la cascada de coagulación, debido a que ocupa un punto en el que convergen la vía intrínseca y extrínseca. Para empezar, la vía intrínseca también es llamada la vía de activación por contacto. Es mucho menos significante en la hemostasis bajo condiciones fisiológicas normales en comparación a la vía extrínseca. Sin embargo, durante un estado patológico tal como la hiperlipidemia o una infiltración bacteriana puede conllevar a la activación de la trombosis a través de la cascada de coagulación de esta misma vía. Ella requiere los factores de coagulación 8, 9, 10, 11 y 12. La iniciación de la vía intrínseca ocurre cuando la precalicreína, quininógeno de alto peso molecular, factor 11 y factor 12 son expuestos a una superficie de carga negativa. A esto se le denomina como la fase de contacto y puede ocurrir como el resultado de una interacción con los fosfolípidos. Esta es la base del papel de la hiperlipidemia en promover un estado protrombótico en el desarrollo de arteriosclerosis. El ensamblaje de los componentes de la fase de contacto resulta en la conversión de la pericreína a calicreína, la cual a su vez activa el factor 12. Este factor 12 activado también activa el factor 11 y conlleva a la liberación de la branicidina, que es un vasodilatador potente a partir de un quininógeno de alto peso molecular. En la presencia del calcio iónico, el factor 11 activa al factor 9, haciendo así al factor 9 activado. La activación, por lo tanto, del factor 10 requiere el ensamble del complejo llamado tenasa, que no es más que el calcio y los factores 8, 9 y 10 en la superficie de las plaquetas ya activadas. Cuando la concentración de la trombina se incrementa, el factor 8 activado es clivado por la trombina e inactivado. Esta acción doble de la trombina sobre el factor 8 actúa para limitar la formación del complejo de tenasa y por ende la extensión de la cascada de coagulación. Continuando con la vía extrínseca o cascada extrínseca de la coagulación, tenemos que el factor 10 activado es el sitio en el cual las cascadas de coagulación intrínseca y extrínseca se convergen. Esta vía extrínseca es iniciada en el sitio de la lesión en respuesta a la liberación del factor tisular o llamado también factor 3. Por ende, es también conocida como la vía del factor tisular. Este factor 3 es un cofactor en la activación catalizada del factor 10 por el factor 7 activado. La activación de este factor 7 ocurre a través de la acción de la trombina
o el factor 10 activado, siendo este mismo la trombina. La habilidad de la trombina de activar al factor 7 crea una asociación entre las vías intrínseca y extrínseca. Se cree que la formación del complejo entre el factor 7 activado y el factor tisular es el paso principal en toda la cascada de coagulación. El modelo más actual, o también llamado modelo celular de la coagulación, identifica las membranas de las células portadoras del factor tisular y de las plaquetas, como las zonas en donde se produce la activación de factores de coagulación específicos. Este modelo describe un proceso en tres fases. La primera, la iniciación, seguida de la amplificación y por último de la formación de fibrina. La iniciación ocurre tras una lesión vascular, cuando las células portadoras de factor tisular se unen al factor 7 y lo activan. Esto lleva a la producción de una pequeña cantidad de trombina que a continuación activa las plaquetas y los cofactores durante la fase de amplificación. El complejo protombinasa, que comprende lo que es el factor desactivado y los cofactores unidos a las plaquetas activadas, es responsable de la explosión de la producción de trombina, que lleva a la tercera fase de formación de fibrina. El paso final de la serie de reacciones de proteasas que lleva a la formación de trombos supone la conversión de la proteína soluble fibrinógeno en filamentos insolubles de fibrina por acción de la trombina. La trombina también activa lo que es el factor 13, que estabiliza el trombo entrecruzando la fibrina. La malla de fibrina resultante atrapa y mantiene los componentes celulares del trombo, que pueden ser las plaquetas y los eritrocitos. La importancia del laboratorio clínico en la coagulación sanguínea es el apoyo que se le da al médico para el diagnóstico y control de los pacientes, tanto anticoagulados como fisiológicamente normal. Al llegar el paciente al laboratorio, se le toma la muestra en un tubo celeste, el cual contiene citrato de sodio al 3.2%, siendo este el anticoagulante, ya que necesitamos el plasma para realizar las diferentes pruebas que puede ofrecer el laboratorio para el diagnóstico y control del paciente. Entre estas pruebas tenemos el TP y el TTP, tiempo de trombina y tiempo de tromboplastina parcial activado. El TP y el TTP mide el tiempo que tarda en formar un coágulo en la parte sanguínea. El TP en sí valora la vía extrínseca y el TTP valora la vía intrínseca. También tenemos otra prueba llamada fibrinógeno, la cual mide la cantidad de fibrinógeno que tiene una persona en la sangre. El tiempo de trombina explora la fase final de la cascada de coagulación. Mide el tiempo de coagulación producido por el agregado de una cantidad fija de trombina. Por otra parte, también tenemos el tiempo de coagulación. Este tiempo en sí indica el estado de los factores plasmáticos que intervienen en la coagulación. También podemos apoyarnos en el tiempo de hemorragia, el cual mide el tiempo en el cual se cierran los vasos sanguíneos para detectar el sangrado, y así ver si hay problemas con el factor von Willebrand. La retracción del coágulo evalúa la función plaquetaria y la estructura de la misma, haciendo así tener un diagnóstico preciso sobre la fibrina y la inducción a la retracción del coágulo. Podemos tener tiempos de protombinas alterados en ciertas patologías, como son la cirrosis, la hepatitis, la mala absorción de nutrientes del tracto intestinal, deficiencia de vitamina K, terapia con anticoagulantes y deficiencia de los factores 7, 10, 5, 2 y 1. Cuando tenemos TTPs alterados, se pueden producir gracias a enfermedades como hemofilia A, hemofilia B, enfermedad de von Willebrand y anticoagulante para lupus, así como la deficiencia del factor 8. En el laboratorio se pueden realizar los tiempos de coagulación de manera manual o manera automatizada, en donde de manera manual hacemos los tiempos de protombina colocando 100 microlitros de plasma en un tubo, luego colocando 200 del reactivo en otro tubo, se incuban por separado durante 2 minutos, siguiendo así agregar los 200 microlitros de reactivo en el plasma y leer el tiempo en que tarda en coagular. El fundamento del TTP es colocar 100 microlitros del plasma en un tubo, luego colocar 100 microlitros del reactivo con 100 microlitros del cloruro de calcio en otro tubo, que sería el actin con el cloruro de calcio, se incuba por 2 minutos y finalmente se coloca el reactivo junto con el cloruro en el plasma y se lee el tiempo en que tarda en coagular. Para poder dar resultados confiables, se requieren que en las tres fases del laboratorio se trabaje con una calidad para así ser eficientes y eficaces en el proceso. En la fase preanalítica debemos tomar en cuenta la recolección de la muestra y la identificación de la misma.
observar interferencias en la muestra, reconocer muestras lipémicas hemolizadas y ictéricas que nos pueden dar resultados erróneos, así como también dejar los reactivos a temperatura ambiente o atemperando lo suficiente para encontrar su estabilidad. Es importante también respetar la relación anticoagulante-sangre. En la fase analítica en sí, debemos tener en cuenta la selección del material de trabajo, la verificación de los reactivos, el control de calidad, el desarrollo correcto de la técnica empleada y seguir nuestra guía de trabajo. En la fase post-analítica tenemos lo que es la confirmación de resultados al obtener algún valor alto, el almacenamiento de la muestra, la interpretación de los resultados, la validación y firma de los mismos. Para la interpretación de los resultados es importante saber la historia clínica del paciente, qué anticoagulante está tomando, en qué dosis lo está tomando y resaltar los controles pasados que viene trayendo el paciente para poder así relacionar si la medicación pasada corresponde a la actual, si ha cambiado y así poder si los tiempos de coagulación nos están siendo fiables con los resultados que estamos obteniendo en el laboratorio, si están alargados o si se acortan debido a los medicamentos y a la dosis que está mandada por el médico. Por lo tanto, debemos saber que los anticoagulantes, como su propio nombre lo indica, son fármacos que impiden la coagulación de la sangre, evitando por tanto la formación de coágulos e impidiendo su crecimiento y favoreciendo su disolución, en caso de que ya se hayan formado estos coágulos. Los fármacos más utilizados son la warfarina, que es el Coumadin, la rivaroxaban, que es el Xarelto, el Pradaxa, el clopidogrel y el Clexane, que es la heparina. Los cuatro primeros nos intervienen en lo que es el tiempo de protomina y el Clexane nos altera lo que son el TTP en sí. Por lo tanto, hay que llevar una relación calculada para saber si el paciente corresponde sus valores obtenidos en el laboratorio con la medicación suministrada. Es importante destacar que las alteraciones del mecanismo de la coagulación normal o hemostasia acarrean problemas para quienes los padecen, ya sean por estados de hipocoagulable o hipocoagulabilidad o coagulopatías, así como también los excesos en el proceso de coagulación, conocidos como estados de hipercoagulabilidad o trombofilia. La trombosis son causas mayores de morbilidad y mortalidad en la población en general. En su conjunto, las enfermedades provocadas en última instancia por coágulos, ya sean infarto de miocardio, accidente cerebrovascular, arteriopatía periférica, trombosis venosa y tromboembolismo de pulmón, son la primera causa de muerte y discapacidad en el mundo occidental. La importancia y la racionalidad de reconocer a los coágulos como componentes fundamentales en el desarrollo de estas enfermedades tan serias y con alta prevalencia hicieron de la terapia anticoagulante en todas sus formas una parte central en el tratamiento de las mismas. Desde hace muchos años, pero sobre todo en la última década, se han desarrollado numerosos medicamentos con propiedades anticoagulantes que incrementan día a día el arsenal del cual disponemos para prevenir, controlar y aminorar las severas consecuencias de este problema, que se ha originado a partir de los coágulos en la sangre. Lleva una clara supremacía en las estadísticas de muerte y discapacidad de la población en el mundo. De allí la importancia de desarrollar este tema.